Muy bien, buenas noches con todos. Y antes de empezar, bueno, un saludo muy especial a la Corporación LSG Ingenieros por un aniversario más de la empresa que tiene por finalidad, pues, digamos, elaborar, promocionar cursos para ampliar, pues, los conocimientos para todos los participantes que puedan, pues, suscribirse o estar presentes en los diferentes cursos que está dictando la corporación. El día de hoy vamos a ver el tema de residencia y supervisión de obras públicas según el reglamento de la ley 32069. Fíjese, en toda obra del Estado siempre van a haber dos profesionales, el residente y el supervisor. Uno representa al contratista, que es el residente, y el otro ingeniero que representa a la entidad, que es el supervisor. El supervisor es la máxima autoridad en la obra, que representa a la entidad. Pero eso no quiere decir, como es la máxima autoridad, él no puede modificar ningún documento del expediente técnico ni del contrato. Su función de ambos es el residente ejecuta y el supervisor controla, supervisa los trabajos que está realizando el residente. Son los dos personajes, los dos profesionales que siempre van a estar en las obras del Estado, ya sea por contrata o sea por aplicación directa. Esa es la finalidad de ambos profesionales, según lo que indica este nuevo reglamento de la ley 32069. En función al concepto y las funciones no ha variado. Digamos lo que indica este nuevo reglamento. Lo que se ha variado, sí, varios artículos bastante interesantes que lo debe tener en cuenta el residente y el supervisor. Como siempre digo, debe tener conocimiento o saber relacionado al título 5, capítulo 3, ¿no? Donde está todo lo referido pues a la obra y que debe tener en cuenta el residente y el supervisor. Muy bien, el residente pues es el encargado de dirigir la ejecución de la obra. Él es el que representa al contratista. La herramienta de trabajo que tienen ambos profesionales es el expediente técnico, ¿no? Es esa herramienta de trabajo que tienen estos dos profesionales. Un documento técnico, valga la redundancia, que le va a servir para ejecutar la obra, que es el expediente técnico, y la otra herramienta es el marco normativo. En este caso, el reglamento de la ley 32069, en el caso de obras por contrata. Y si es administración directa, la directiva de la 017 del 2023. Pero siempre van a tener esas dos herramientas. Ese es que le va a servir al residente para ejecutar la obra y el supervisor para poder controlarla. Generalmente no leen el residente, generalmente el residente junior, ¿eh? Muy poco lee las especificaciones técnicas. Solamente ven los planos, ven, digamos, el cronograma valorizado, el presupuesto, los análisis de costos, pero muy poco leen las especificaciones técnicas. Y ahí está todo lo que tienen que hacer. Los residentes son profesionales de la carrera de ingeniería o de arquitectura, según, evidentemente, el tipo de obra que se va a ejecutar. Ya sea el caso de edificaciones, el caso de carreteras, el caso de puentes, saneamientos, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, siempre va a estar el residente, que puede ser ingeniero o puede ser arquitecto, según, ojo, acá entiéndanlo bien, según la obra que se va a ejecutar. En los cuatro tipos de obra que usted está observando en el PPT, evidentemente tiene que estar ahí como residente el ingeniero civil. El ingeniero civil es el que tiene más campo laboral dentro de la obra. ¿Ya? Muy bien. Y hemos comentado que la herramienta que tienen ambos profesionales son dos, el expediente técnico y el marco normativo según la obra que va a ejecutar, es decir, según el sistema, si es por contrata o lo que es obra por habilitación directa. Y lo que dice este nuevo reglamento, en relación al artículo 177, la obligación del residente en los sistemas de entrega de solo construcción, diseño y construcción. Esto sí es una innovación en relación a los sistemas de entrega, ¿no? No solamente los sistemas de entrega, sino también la modalidad de pago, después el fast track,
Después el caso de la propuesta de cambio de ingeniería de valor. Siempre digo en los cursos, en los diplomados, hay muchos artículos que son innovaciones bastante relevantes, interesantes, pero hay otros artículos que generan vacíos, hay incoherencias, y son muchos artículos. Y siempre digo que no le llame la atención que de acá a 2 o 3 meses se modifiquen varios artículos de este nuevo reglamento, ¿eh? Eso sucedió hace muchos años atrás. Muchos de ustedes de repente han escuchado el RULCO. En el segundo gobierno de Fujimori, dijo hasta acá nomás el RULCO y empieza otro nuevo reglamento que salió con ese nombre, Nuevo Reglamento de Contratación y Adquisición del Estado. Hasta antes del 22 de abril del 2025 se modificó un sinnúmero de veces. Lo mismo va a ser con este nuevo reglamento. Pero se va a modificar de acá a 2 o 3 meses porque hay muchos vacíos en este nuevo marco normativo. En relación al residente, casi dice lo mismo. Dice, desde el inicio de la ejecución de la obra, en los sistemas de entrega y solo construcción y diseño de construcción, se cuenta pues con un residente de manera permanente y exclusiva. El residente no puede estar en 2 obras a la misma vez. Tiene que estar solamente en una obra. Por eso dice que es dedicación exclusiva. No solamente el residente, sino también el supervisor. Él no puede estar en 2 o 3 obras, digamos, al mismo tiempo. No puede, imposible. Salvo que sea por paquete. Ahí la cosa es diferente. ¿Qué cosa es un paquete? Un paquete es un conjunto de obras, pero que se van a ejecutar obras que están cerca. Por ejemplo, se va a hacer pues viviendas unifamiliares para las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero para hacer ese conjunto habitacional hay que hacer obras de saneamiento, pistas y veredas. Ese es un paquete, porque todo está dentro de un área, pero no puede, digamos, ser residente de 2 o 3 obras que no sean paquetes, salvo digamos, de su porcentaje de participación sea el 50%. Podría darse ese escenario. Pero generalmente el residente es dedicación exclusiva, así como el supervisor. El supervisor también puede ejecutar horas, puede tener varias horas, pero siempre y cuando sea por paquete. Es un profesional, dice, colegiado y habilitado de la carrera de ingeniería o de arquitectura. Muchos preguntan, ingeniero, ¿a partir de qué momento se considera la experiencia del profesional? Es de la colegiación. Cuando se ha colegiado, recién puede ejercer la profesión. O sea que a partir de ahí se cuenta pues la experiencia del profesional. No de la fecha que sacaron el título, no. Sacaron el título, pero pueden ejercer obras privadas, pero no en obra del Estado. Para ejercer la profesión tienen que estar colegiados y habilitados, es decir, estar al día en sus pagos, o de no haber cometido ni una falta, ni una sanción. Por ejemplo, en este caso, yo estoy en Lima, hace 2 días salió un problema de un derrumbe de un muro de concreto armado, en la cual fallecieron 3 trabajadores. ¿Quién es el culpable? El residente. Finalmente esto se va a un proceso judicial y se lo declaran culpable, está sentenciado 2 o 3 años privativo de la libertad y ya no va a poder ejercer la profesión, está inhabilitado. ¿Ya? Pero la inhabilitación no solamente porque ha tenido una sanción penal, sino porque no ha pagado sus cuotas. Porque muchos dicen, está inhabilitado, no, está inhabilitado porque ha cometido digamos, una sanción, ha fallecido trabajadores o ha perjudicado a terceros. Por lo tanto, lo han sentenciado. Y no solamente es eso, sino también no estar al día en sus pagos. ¿Ya? El residente de obra es el que representa al contratista. Él tampoco, ni mucho menos, puede cambiar ningún documento del expediente técnico ni del contrato. Ni el supervisor, como le comenté. El residente de obra no puede prestar servicio en más de 1 hora a la vez, ¿no? Lo que le estaba comentando. Salvo que su porcentaje de participación sea el 50%. Ahí sí podría estar. Pero si es dedicación exclusiva, es decir, al 100%, no puede estar en otra obra de manera simultánea. Claro que por ahí me dirán, ingeniero, yo conozco a un amigo que está como reciente en una obra del Estado y además, aparte está haciendo cachuelo, y el supervisor no le dice nada, pues esa es otra cosa. Pues. Siempre digo que lamentablemente
en nuestro país impera la informalidad. Y no solamente el residente hace eso, sino también el supervisor. Pero no debería presentarse ese escenario. Es dedicación exclusiva, tanto el residente y el supervisor, siempre y cuando su porcentaje de participación sea el 100%. Durante la ejecución de la obra se van a presentar un sinnúmero de problemas. Y el único encargado o tiene la misión de resolver los problemas es el residente, con el apoyo siempre del supervisor. Acá hay que evitar el egoísmo. Siempre, lamentablemente, el supervisor muchas veces es egoísta, no lo apoya al residente, más siempre se dedica a criticarlo nada más. Y cuando lo pregunta el ingeniero, ¿y cómo se podría hacer? Bueno, la respuesta es siempre, bueno, ese es tu trabajo, todo ese residente, tú debes resolver ese problema. No es así. El supervisor no es estar sentado en la tribuna y criticarlo al pobre residente. No, el buen supervisor lo apoya al residente en la solución o presentando alternativas, digamos, de soluciones al problema. Esa es la labor del supervisor. Aparte de sus funciones que indica el contrato y el reglamento de la ley 32.069. ¿Qué problemas se han encontrado? Problemas de planificación, financieros, de higiene, accidentes, como ya le mencioné. ¿No? Si usted no cumple, digamos, con las especificaciones técnicas y siempre complementando con la experiencia del residente, se va a ver involucrado en accidentes, ¿no? Y esos accidentes generalmente son mortales y ahí sí va a tener un grave problema. Problemas legales también, cuando perjudica a terceros, en el caso de calzaduras, en el caso de los muros anclados, en el caso de las excavaciones que se realizan de manera deficiente, va a perjudicar a terceros y se va a ver involucrado en problemas penales sobre todo, ¿no? La muerte de los trabajadores también de la misma forma. Los materiales de no calidad, es decir, todos los materiales que se van a utilizar en la obra tienen que ser de calidad. Por eso le digo siempre, el residente tiene que leer las especificaciones técnicas, es un documento clave. Ahí está todo lo que tiene que hacer el residente. Es como un recetario. Si usted quiere, por ejemplo, hacer una jalea o un ceviche, ¿usted qué hace? Entra al Google y solicita el recetario, busca el recetario y le va a salir todo lo que tiene que hacer para elaborar una jalea o un buen ceviche. Lo mismo es en el caso de obra. Las especificaciones técnicas le indica todo lo que tienen que hacer. Le indica la descripción de la actividad, procedimiento constructivo de la actividad, control de calidad de la actividad, el avance de la actividad y la forma de pago de la actividad. Todo lo que tiene que hacer, digamos, de la obra, es decir, ese presupuesto que está conformado por partida, le indica el procedimiento constructivo de cada una de ellas. ¿Ya? Es un documento clave, muy aparte de los planos. Con esto no quiero decir que solamente va a leer las especificaciones técnicas y los planos. No, tiene que leer todos los documentos. El cronograma, o que le llamo ahora el nuevo reglamento, el programa de ejecución, también lo tiene que leer, porque la obra lo tiene que terminar en el tiempo que indica el programa de ejecución. No lo puede terminar fuera de fecha. Si lo termina fuera de fecha, ¿qué dice este nuevo reglamento también? Es que se le aplicará una penalidad por cada día que se demora. Y si llega a acumular el monto máximo de la multa, se le reserva el contrato. Por eso le digo, el residente tiene que leer también el reglamento de la ley 32.069, es decir, el marco normativo. Y los problemas constructivos. Justamente este problema que sucedió en San Borja se vio al mal procedimiento constructivo. ¿Ya? No quiero entrar en detalle porque si no, no va a ganar el tiempo. Estamos limitados con el tiempo. De las actividades que tiene el residente, como lo dice el reglamento, como lo dice el artículo 171, es la revisión del expediente técnico. Lo mismo que indicaba el reglamento anterior, pero con la diferencia que los tiempos se han reducido. Ya no es mínimo 15 días ni máximo 30 días. Ahora el tiempo es 12 días nada más que tiene el residente o el contratista para poder presentar su informe de revisión del expediente técnico. El tiempo del supervisor también se ha reducido. Antes mínimo era 7 y máximo 10 en función a los 120 días. Ahora es 5 días. Y este informe, el informe de revisión del expediente técnico del contratista no solamente lo presenta al supervisor, sino también lo presenta a la entidad.
¿ya? Pero el fondo es el mismo, los dos tienen que revisar el expediente técnico. Y en este nuevo reglamento, trata en lo posible la entidad de evitar la responsabilidad en relación al expediente técnico. Por eso que hay como 6 sistemas de entrega, de entrega de obra, donde muchas de ellas no se hace responsable la entidad del expediente, de la elaboración del expediente técnico. Eso lo van a comentar ya en la siguiente sesión. Bueno, entonces, uno de los primeros trabajos es la revisión del expediente técnico. Dice, tiene 12 días a partir de la suscripción del contrato. No, eso es lo que dice el reglamento. Si nosotros hacemos una comparación o un análisis en relación al inicio del plazo de ejecución, el reglamento dice, tiene 20 días la entidad de la suscripción del contrato para dar inicio al plazo de ejecución. Quiere decir que la revisión del expediente técnico lo realizan ambos profesionales antes de la ejecución de la obra. Algo similar en el caso de administración directa, con la directiva de la 017, donde sí dice que el residente y el supervisor revisan el expediente técnico en la etapa de preparación, no en la etapa de ejecución. Así lo dice en blanco y negro. Acá no, pero se asume, según los tiempos, que la revisión y la presentación de informe lo deben de realizar, ¿no?, antes que empiece la obra. Tiene 12 días y la entidad tiene 20 días para cumplir con las condiciones de, digamos, de la entrega del terreno, entregar el expediente técnico actualizado, designar al supervisor, que se haya suscrito el contrato de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas si lo amerita, y la entrega del adelanto directo siempre y cuando lo haya solicitado el contratista, ¿no? Esas condiciones se tienen que cumplir en 20 días de la suscripción del contrato, ¿no? Por eso le decía, de la revisión tiene 12 días a partir de la suscripción del contrato. En realidad van a presentar el informe antes de la ejecución de la obra. Pero eso es teórico, ¿eh? Se puede dar el caso de que las condiciones lo cumple inclusive antes de los 12 días. Y la revisión lo va a hacer el residente y el supervisor durante la ejecución de la obra. O sea que estaríamos volviendo a lo que indica el reglamento anterior. Y ahí va a ser perjudicial para el residente y para el supervisor, porque no va a leer de manera diligente el expediente técnico. ¿Ya? Antes de la ejecución sí, porque está más relajado, digamos así. Va a tener más tiempo, porque solamente se está encargando de la revisión del expediente técnico, puesto que la obra todavía no empieza, pues. ¿Ya? Y las funciones específicas del residente, lamentablemente el reglamento no dice cuáles son las funciones específicas o general del contratista, sobre todo, ¿no? No lo dice, pero sí habla del supervisor. Está más detallado en el reglamento. Por eso yo siempre digo, en el reglamento también se debe establecer las funciones que debe realizar el contratista a través de su residente durante la ejecución de la obra, pero no lo dice. Sí lo indica en el caso del supervisor, el reglamento sí lo indica. Pero va a aparecer en el contrato. El contrato que suscribe la entidad con el contratista, ahí va a aparecer, digamos, las funciones del contratista. En otras palabras, del residente. Porque el residente es el que va a ejecutar la obra, es el que representa al contratista en la obra. Dice, asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las especificaciones respectivas. Todo material que se va a utilizar en la ejecución de la obra tienen que ser sometidos a ensayos. Es la única forma de mostrar que los materiales son de calidad. Y así lo indican las especificaciones técnicas. El residente no puede decir, ingeniero, supervisor, no le he entregado los ensayos materiales porque usted no me lo ha pedido. Yo no tengo por qué pedírtelo, porque eso es las especificaciones técnicas. Eso quiere decir que no lo has leído, le va a decir el supervisor. Y el supervisor es la máxima autoridad en la entidad. Él puede cambiar a cualquier profesional, a cualquier trabajador, a cualquier subcontratista, y decir inclusive al residente, si está haciendo mal su trabajo, o no está yendo de manera continua a la obra. ¿Ya? O sea que todos los materiales tienen que ser sometidos a ensayo. Es la única forma de mostrar a la entidad que los materiales son de calidad.
Y muchas veces son exigentes, ¿no? Dicen de que en los laboratorios que van a ser sometidos a ensayos, tienen que estar registrados en la INACAL para que no haya problema con los equipos, que estén totalmente calibrados. Y eso me parece bien. Adicionalmente, asegurarse que en la obra se cuentan pues, con los espacios adecuados para el correcto almacenamiento de los materiales. Eso también es otro de los problemas del residente. Muchas veces no hay espacio y otras veces ya hay espacio, que tiene espacio suficiente para poder, digamos, colocar los materiales, los puntos de acopio de cada material, de tal manera que no estén mezclados. Una zona donde va a estar la maquinaria, una zona donde va a estar los fierros, donde va a estar los diferentes tipos de agregados, ¿no? La zona de almacén. Una obra siempre debe estar ordenada, como su casa. Si una obra está ordenada, no se va a presentar accidente. Pero si una obra está desordenada, está sucia, ¿no? Encontramos los clavos tirados luego de haber desencofrado, los alambres, ladrillos regados por todos lados. Entonces hay posibilidades que el trabajador se pueda accidentar. Y si hay un accidente, el perjudicado es la empresa, bueno, eso va a repercutir en el avance. Por eso el residente tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. A medida que van avanzando, ejecutando las actividades, tienen que estar limpiando su ayudante. Termina esa actividad, la zona de trabajo debe estar totalmente limpia. De esa manera se va a garantizar, digamos, de evitar los accidentes. Aparte, puedes proveer a los trabajadores de la prenda de protección personal, de las señalizaciones, etcétera. Adicionalmente, asegurarse que en la obra se cuente pues, con los espacios adecuados para el correcto almacenamiento de los diferentes materiales que se van a utilizar, ladrillo, fierro, cemento, etcétera, ¿no? De tal manera que no se contaminen, porque si están contaminados, el supervisor no le va a permitir utilizar ese material. Lo va a anotar en el cuaderno de incidencia. Y basta que lo anote, ya el residente lo único que tiene que hacer es cumplir con las órdenes que está indicando el supervisor. Y si hace caso omiso, el supervisor puede solicitar el cambio del residente. Pero siempre presentando evidencias, ¿ya? Eso es muy importante. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación, por ejemplo, el caso del diseño de mezcla, ¿no? Se va a hacer los llenados de los concretos. Estamos empezando, por ejemplo, en lo que es cimentaciones, zapata, viga de cimentación, olos de cimentación, etcétera. El residente ya le presentó los ensayos materiales, del ensayo de los agregados gruesos, de los agregados finos, del agua, del cemento, por ahí el fierro, ¿no? Diseño de mezcla, ha realizado la prueba del SLAM, porque tiene que cumplir con el SLAM que indica el expediente técnico. Todo está ok, el supervisor le va a dar el visto bueno para que pueda proceder pues al llenado del concreto. Prever y ordenar los ensayos materiales y pruebas de resistencia de los elementos que sean pertinentes, ¿no? En el caso, repito, de las probetas. Esa palabra que siempre escuchaba el residente decir, ingeniero, como usted no me lo pidió, no hemos realizado la prueba. Eso nosotros no tenemos que ordenarlo. Eso ya sabe el residente, eso está en las especificaciones técnicas. Tiene que leer. Muchas veces no lo leen, muchas veces los ingenieros juniors no leen el expediente técnico. Solamente utilizan los planos nada más y por ahí, como le digo, el cronograma. Y no es así. Tienen que leer todos los documentos del expediente técnico. Esa es la herramienta de trabajo. Ordenar la suspensión del componente de obra que no se esté ejecutando de acuerdo al indicado en los planos del proyecto. Yo, residente, veo que mi operario supuestamente no está haciendo bien su trabajo, ya sea albañilería, encofrado, fierrería, etcétera, inmediatamente le llamo la atención. O de repente no es operario, porque los papeles se hacen, ¿no? De repente no es operario. Así como el residente controla a su personal, el supervisor lo va a controlar al residente, es decir, a todos los trabajos que está realizando su personal del residente. Cualquier trabajo que observe el supervisor
que se está realizando de manera deficiente, inmediatamente anota en el cuaderno de incidencia y va a solicitar el cambio de ese trabajador o el cambio de su contratista o finalmente el cambio del mismo residente. ¿Ya? Si está totalmente esa actividad es una actividad de no calidad, va a solicitar la demolición. Si hay demasiados cangrejeras, por ejemplo, en una estructura, va a solicitar la demolición. Si el muro está desplomado, también va a solicitar la demolición. Finalmente, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el perjudicado? El contratista. Porque va a haber trabajos, hay que rehacer esos trabajos. Hay que nuevamente comprar materiales. Hay que nuevamente pagar al personal, ¿no? Y las actividades se van retrasando. Eso lo ha hecho que el residente no ha controlado a su gente. Los trabajos lo tienen que, digamos, se tienen que ejecutar de acuerdo a como indican las especificaciones técnicas y los planos. Ese es su trabajo del residente. Y del supervisor, controlar. Garantizar que los elementos terminados dentro de la obra no sufran deterioros por factores tales como el tránsito, etc. Por ejemplo, si ya hemos llenado la losa deportiva, digamos, de un colegio, voy a tratar en lo posible de poner una señalización, pues, ¿no? Cintas amarillas, no sé, para que no ingresen los volquetes. Entonces, si no pongo ni un elemento de protección, evidentemente, por ejemplo, entran los volquetes a descargar materiales y van a quiñar los bordes de la losa. O de repente invade la losa y como eso está fresco lo va a sentar, lo va a agrietar, ¿no? Y finalmente lo va a tener que parchar, o de repente el supervisor va a solicitar la demolición, ¿no? Ese sector, por ejemplo. Y para rehacer, digamos, esa área que se había deteriorado, debido a que el boquete pues ingresó, lo asentó, lo agrietó, van a tener que demolerlo. Utilizar aditivos, pegamento, nuevamente preparar la osificación, etc. Los trabajos a medida que van terminando tienen que estar protegiendo. Revisar todos los documentos que forman parte del expediente técnico, comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones del proyecto. Y acá también algo muy importante. El medio de comunicación entre ambos profesionales es el cuaderno de incidencia, lo que antes se llamaba el cuaderno de obra. Muchas veces el residente tiene temor en preguntar, en hacer la consulta. No, esa es la finalidad del cuaderno de incidencia. El cuaderno de incidencia es el medio de comunicación entre ambos profesionales, entre el residente y el supervisor. Si el residente luego de haber revisado los documentos que forman parte del expediente técnico, en el caso específico los planos, no entiende algún detalle, inmediatamente hace la consulta al supervisor. Y el supervisor tiene la obligación de poder responder. Como dice el reglamento, tiene 5 días para poder responder. ¿Ya? Y de repente el residente hace consultas en la cual amerita la participación del proyectista. Pero cuando el residente hace la consulta, el supervisor dice, bueno, esta consulta que está realizando el residente amerita la participación del proyectista, se lo voy a derivar a él. Inmediatamente el supervisor elabora un informe, emite su opinión, ¿no? Se le envía a la entidad y la entidad se lo deriva al proyectista. Es el procedimiento que se debe seguir. Y si se demoran, digamos, en responder, y esa actividad forma parte de la ruta crítica, el contratista puede solicitar ampliación de plazo. ¿Ya? Por lo tanto, usted no dude en realizar las consultas que usted crea conveniente, que el cuaderno de incidencia, esa es la finalidad, así lo dice el reglamento. Conocer y comprender los alcances, las especificaciones y las normas técnicas. Si usted no entiende algún detalle, no entiende algún párrafo que usted ha leído de las especificaciones técnicas, la consulta al supervisor. No tenga temor, ¿no? Usted le hace la pregunta porque así está estipulado en el reglamento. Y el supervisor, repito, tiene la obligación de poder responder. Es su trabajo, uno de los tantos trabajos del supervisor.
Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en horas se mantienen dentro de las variaciones máximas aceptables. También el caso de los análisis de costos, también muy poco lo leen. Es otro documento muy importante para el residente. Yo asigno tareas, digamos, a una cuadrilla según mi programa de ejecución. Esa cuadrilla me tiene que rendir tantos metros cúbicos. ¿Y cómo sé que debe de rendirme tantos metros cúbicos, tantos metros cuadrados, tantos kilos de acero, etcétera? En el análisis de costos aparece el rendimiento. El rendimiento base que debe tener esa cuadrilla para ejecutar esa actividad. Esa información le brinda los análisis de costos. ¿Para qué más le sirven los análisis de costos? Para determinar su requerimiento. Otro de los trabajos que realiza el residente de manera frecuente es el requerimiento de los recursos, de materiales. Quiero llenar, por ejemplo, según mi programa de ejecución, pasó mañana voy a llenar pues 40 metros cúbicos de concreto 210 para, digamos, para columnas. Entonces utilizo los análisis de costo de columna y ahí me va a decir cuántas bolsas de cemento, cuántos metros cúbicos de arena gruesa y piedra chancada por metro cúbico. Y como voy a llenar 40 metros cúbicos, multiplico pues por cada uno, por la cantidad de materiales que voy a entrar por metro cúbico y me salen pues los materiales para los 40 metros cúbicos. Quiero hacer una ampliación de plazo, etcétera, también tengo que hacer uso de los análisis de costo. Quiero hacer adicionales, apretar un adicional, también tengo que hacer uso de los análisis de costo. Por eso hay documentos claves que debe usar el residente y debe tener conocimiento al respecto. Es la única forma de poder controlar sus recursos a través de los análisis de costo y vinculado con el programa de ejecución. Para eso, evidentemente, hay que utilizar cuadros o también puede utilizar un software, pues, ¿no? Según ya la habilidad que pueda tener el residente. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ya estamos en media hora. Después vamos a ver las preguntas que ustedes puedan realizar relacionadas al tema que estamos tratando. Control económico es el caso de las famosas valorizaciones, ¿no? Y ahí en las valorizaciones ocurre un sinnúmero de errores por parte del ingeniero junior, del residente junior, ¿no? Esto de las fórmulas polinómicas, esto de los índices de precios. Muchas veces cometen el error en la transcripción nada más de los índices de precios al Excel para poder calcular el coeficiente de reajuste, ¿no? Otro es en el caso de los reajustes. Otro es en el caso de los reajustes a reconocer. Y hablando de los reajustes, hablando de las valorizaciones, el decreto supremo 011-79-BC, ustedes saben que ya ha sido derogado ya. Y bien claro también lo dice este nuevo reglamento en relación a los reajustes. Digamos que la oficina DGA va a emitir una directiva, ¿no? Donde va a dar a conocer cómo es el cálculo de las deducciones del adelanto directo, cómo es el cálculo de la deducción y amortización del adelanto en materiales, cómo va a ser el cálculo de reajuste en horas atrasadas, horas adelantadas, horas a ritmo normal. Como siempre digo, muchas expresiones matemáticas del decreto supremo 011-79 se van a seguir utilizando. Lo va a contemplar esa directiva que debe emitir la oficina de DGA. A tal punto que la directiva a la fecha no sale, ¿no? El reglamento se publicó el 22 de abril y a la fecha no sale la directiva. ¿Qué están haciendo entonces muchas entidades? Como están solicitando evidentemente los adelantos, tanto el adelanto de material, el adelanto directo como de materiales, y hablando los adelantos, este reglamento habla de otra innovación en relación a los adelantos. Es el adelanto por avance. Eso antes no estaba contemplado en el reglamento anterior, ahora sí lo incluye. Entonces, que el contratista puede solicitar hasta el 40% de adelanto. ¿Y cómo es esto? 10 del adelanto directo, 20 del adelanto de materiales y 10% del adelanto por avance. Pero para que el contratista pueda solicitar ese 10% por avance, tiene que haber llegado al 60%, que su avance físico por lo menos sea hasta el 60%. Ahí puede solicitar el tercer adelanto directo, que es el 10%, igual que el adelanto directo, que es el mismo porcentaje.
es otra innovación, digamos, en este nuevo reglamento. Y hay muchas innovaciones interesantes, como ya le manifesté. Muy bien, conocer estas famosas valorizaciones, valorización del contrato principal, valorización de los adicionales, valorización de los intereses, es decir, cuando la entidad se demora en el pago de las valorizaciones, y en el caso de los mayores gastos generales, cuando el contratista solicita ampliación de plazo. ¿Ya? Tienen que tener conocimiento de esa documentación. Dice controlar las amortizaciones del adelanto directo, no solamente del adelanto directo, sino también de materiales y también en el caso de avance. ¿Ya? De esto es mucho para hablar, un tema bastante interesante que forma parte del trabajo del residente, ¿no? Y también del supervisor. Los famosos valorizaciones y los famosos adicionales que siempre se presentan durante la ejecución de la obra. Bueno, ahí tenemos el caso de la valorización, ¿no? Y con relación al reglamento anterior, casi lo mismo. La única variación es que el informe de valorización ya no lo presenta a fines de mes, sino tiene hasta los 3 primeros días del mes siguiente, ¿no? Y el supervisor tiene igual 5 días para revisar y aprobar el informe de valorización. Y se le entrega a la entidad, ¿no? Antes no decía que se le entregaba, que digamos que la entidad lo revisaba. No, ahora sí dice que la entidad revisa el informe de valorización. Muy bien. En control administrativo, mantener y custodiar en obra los documentos que sean pues requeridos durante la ejecución de la obra, que vienen a ser los documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? Asimismo, en esta parte, la función del ingeniero residente se debe centrar en la revisión de los planos del proyecto, así como la cantidad de obra de forma tal de informar, de ser el caso a contratista y contratante de las anomalías detectadas. Ojo, en el caso de los expedientes técnicos, si bien es cierto, hay una etapa de revisión, que ya lo mencionamos, según lo que indica el artículo 171, de repente ellos no advirtieron los errores de algunos de los documentos del expediente técnico en la etapa de revisión. Se dan cuenta recién en la etapa de ejecución, ¿no? Y también hacer la consulta al supervisor. Uno de los documentos de manera frecuente que se presenta errores es en la famosa fórmula polinómica. Muchos dicen, bueno, la fórmula polinómica, ni lo revisan, porque dicen, bueno, la fórmula polinómica es elaborada por el S10, el S10 es una garantía, y por lo tanto no hay errores no debe haber errores en la fórmula polinómica. Pero lamentablemente no es así. El que no tiene los conceptos claros es el que le está dando la información al S10 en relación a la fórmula polinómica. Y se ha visto pues cantidad de errores que tienen en la fórmula polinómica. Error de concepto, ¿no? Y no se dieron cuenta en la etapa de revisión porque con el pretexto de decir, bueno, el S10 es infalible, no debe cometer errores en la fórmula polinómica. Pero se dieron cuenta en la ejecución de la obra. En la segunda, en la tercera valorización se dieron cuenta. Se le fue al residente y se le fue al supervisor. ¿Ahora quién corrige en ese momento? No, el residente siempre va a hacer la consulta al supervisor a través del cuaderno de incidencia. Se puede dar cuenta el residente o se puede dar cuenta el supervisor, sea cual fuere de los dos, lo tiene que anotar en el cuaderno de incidencia. Y el único que puede modificar, en este caso específico de la fórmula polinómica, es el proyectista. ¿No? Tiene la obligación el proyectista de poder responder todas las preguntas que pueda realizar el residente, el supervisor o la entidad, porque así lo dice su contrato. Muchos consultores o proyectistas piensan de que cuando entregó el expediente técnico ya terminó su responsabilidad. No es así. Es más, este nuevo reglamento dice de que una vez culminada la obra, tiene una responsabilidad no menor a 3 años. No, o sea que no solamente en la entrega del expediente técnico, sino luego durante la ejecución y en la culminación de la obra. Así como el contratista
tiene una responsabilidad de 7 años, mínimo 7 años, lo mismo es el proyectista o consultor y también el supervisor. ¿Ya? Los tres tienen responsabilidad después de la culminación de la obra. Realizar a través del cuaderno de incidencia las consultas que sean necesarias al supervisor sobre cuestiones eminentemente técnicas y o legales de la ejecución de la obra. Como le digo, el residente puede hacer las consultas que crea conveniente. Y el supervisor tiene la obligación de poder responder. Claro que no le hace la consulta, ingeniero supervisor, me he olvidado qué cosa es un concreto simple, me he olvidado cuál es la función del solado. No, pues ese tipo de consulta no lo puede hacer. ¿Ya? La principal preocupación del residente, actuando como gerente de obra, es garantizar que las fechas estipuladas en la planificación de la obra se cumplan. Esa es la chamba. Yo, residente, tengo que cumplir con lo que indica mi programa de ejecución, saber interpretar el programa de ejecución. El programa de ejecución no solamente determina el tiempo de ejecución de las actividades, sino también la producción, la cantidad de trabajo que yo voy a hacer en metros cúbicos, metros cuadrados, kilos, metros lineales, etc. El avance real siempre, por lo menos, tiene que ser igual al avance programado. Esa es la meta del residente. No se puede atrasar. Si se atrasa, ya hemos mencionado, el reglamento le dice al contratista, si tú no me terminas la obra en el plazo indicado, lamentablemente te vamos a aplicar una penalidad. Que la expresión matemática es la misma que indicaba el reglamento anterior. No ha variado. Lo que ha variado es el factor F. Eso es lo que ha variado. Entonces, por cada día de atraso, se le aplica esa penalidad utilizando esa expresión matemática. Y si llega a cumplir el monto máximo de la multa, se le reserva el contrato. Mantener la adecuada comunicación. Siempre tiene que haber comunicación entre ambos profesionales, el residente y el supervisor. Cualquier duda, cualquier problema, inmediatamente consultarlo. No quedarse callado. Si la obra se está atrasando, el supervisor le va a decir, pues, tiene que estar actualizando tu programa de ejecución. Si está por debajo del 80%, tienes que presentar, pues, un nuevo calendario acelerado. Y si no lo presenta, puede ser causal, pues, de intervención económica o resolución de contrato. Y si es residente, ya le cambia la palabra, ¿no? Primero está la resolución de contrato o intervención económica. Asegurarse que el personal contratado para la obra cumpla con las condiciones requeridas. Es decir, yo residente tengo que seleccionar a mi personal. Tengo que saber quién es operario, quién es oficial y quién es peón. Y si es operario, los trabajos lo tienen que hacer de calidad, tal como indican las especificaciones técnicas. El único personal calificado en obra, entre el operario y el oficial y el peón, es el operario. Es el único personal calificado. Ese operario sabe interpretar los planos, sabe leer los planos, sabe utilizar algunos de los documentos del expediente técnico. Y muchos de ellos conocen el 100% todos los documentos del expediente técnico, porque en Cencico se dictan diplomados sobre maestro de obra, y a ellos se les enseña el expediente técnico, todos los documentos que forman parte del expediente técnico, la función de cada uno de ellos. Le digo esto porque yo trabajé muchos años en Cencico, ¿no? En los diplomados de residente y maestro de obra. La seguridad, bueno, la medida de seguridad es también muy importante. Así como le exijo a mi gente, yo lo tengo que proteger. Tengo que proveerle todas las prendas de protección personal, ¿no? Para evitar los accidentes. Diferencia entre inspector y supervisor, que también lo contempla este nuevo reglamento. En realidad los dos tienen la misma función, pero la diferencia está en que el inspector es un servidor de la entidad, ¿no? Que se le asigna exclusivamente para que realice la función de inspector. Y el supervisor es una persona natural, una persona jurídica que se le contrata, si ganó la buena prueba, evidentemente, de un concurso, para que supervise la obra. Una vez que termina la obra, se va. En cambio, el inspector termina la obra y él regresa a la oficina de la entidad a seguir laborando. Pero los dos realizan la misma función.
Va a tener la misma herramienta de trabajo que es el expediente técnico y el marco normativo, según sea el caso. Importancia del supervisor, bueno, no hay obra que no esté el supervisor. Lo mismo el residente. Los dos son importantes y cada uno en su campo. El residente ejecuta y el supervisor controla. Los dos son importantes. Entonces, todos los trabajos que va a estar realizando el residente, el supervisor lo va a controlar. También con su herramienta, el expediente técnico y el marco normativo. Garantizar que todos los trabajos se cumplan de acuerdo a las especificaciones técnicas y los planos. ¿Qué dice el reglamento? El artículo 186. Supervisión de obra bajo el sistema de entrega de suelo, construcción y diseño de construcción. Bueno, están escuchando ya varias veces el término de diseño y construcción. Solo construcción, creo que la palabra por sí ya lo dice. Solo construcción es porque el contratista solamente se va a encargar de la ejecución de la obra, nada más, de la construcción. Diseño y construcción se refiere que el contratista va a hacer dos trabajos, digamos así. Va a elaborar el expediente técnico y va a ejecutar la obra. Como si fuera un concurso oferta. Algo así. Algo así. Siempre cuando usted vea en los sistemas de entrega, diseño y construcción, el otro sistema de entrega, diseño, construcción, operación y mantenimiento, el otro sistema de entrega, gestión de diseño y construcción al riesgo, el otro, gestión de diseño y construcción de agencia. Siempre cuando hable de diseño, generalmente se refiere a que el contratista va a elaborar el expediente técnico. ¿Ya? Como le decía, la entidad trata de evitar que la entidad sea responsable del expediente técnico. La supervisión, dice, de los contratos de obra efectuada por la supervisión de los contratos de obra es efectuada pues por el supervisor o inspector. Toda obra generalmente va a haber este profesional, que puede ser ingeniero o puede ser arquitecto, según la obra que se va a ejecutar. Como le manifesté, el inspector es un servidor de la entidad, ¿ya?, que ha sido expresamente asignado para que ocupe ese cargo. Vamos a suponer en una municipalidad, y está haciendo trabajos inherentes a la oficina de lo que es desarrollo urbano. Y se va a hacer pistas y veredas, una obra pequeña de 3 millones de soles. Entonces la entidad dice, bueno, acá tengo varios ingenieros, y hemos visto su CV, cumple con el perfil, entonces vamos a asignar a uno de ellos para que ocupe el cargo de inspector. Ya no vas a estar en la oficina, ingeniero, vas a estar en la obra. Una vez que termina la obra, regresa a tu oficina. Ya va a realizar la misma función que el supervisor. El supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de plantel técnico en un mismo proyecto. Efectivamente, no puede ser juez y parte. Para iniciar la ejecución de la obra en el sistema de entrega de suelo o construcción, que requiera de supervisor, puede asignarse pues a un inspector o a un grupo de inspectores, hasta que la entidad designe al supervisor que se va a hacer cargo de la obra. Esta de manera momentánea, nada más, con la finalidad que la obra no se atrase, se dé inicio a la obra. El plazo del contrato de supervisor, generalmente, como mínimo, debe ser hasta la culminación de la obra, es decir, hasta la recepción. Pero yo siempre digo, no solamente el supervisor, sino también el residente, su contrato de ambos debe ser hasta la liquidación. ¿Por qué? Porque luego tienen toda la información, saben la historia y la obra porque uno lo ha ejecutado y el otro lo ha controlado, lo ha supervisado. Por lo tanto, el contrato de ambos profesionales debe ser hasta la liquidación. Claro que el reglamento no indica en relación al residente, solamente indica en relación al supervisor. Eso ya quedará a criterio del gerente de la empresa, de la empresa constructora. Yo, gerente, particularmente designaría al residente, o su contrato sería hasta la liquidación. Salvo que sea una empresa grande y tengo pues en mi staff profesionales ingenieros que se dedican exclusivamente a hacer liquidación. Entonces, en ese escenario, su contrato del residente lo haría hasta la recepción de la obra, nada más. Eso ya lo decide, como le digo, el gerente de la empresa constructora.
Función del supervisor de obras y consultoría de obra. La supervisión es responsable, pues, de velar de manera directa y permanente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa. Esto no ha variado con relación al reglamento anterior. Lo mismo hace el residente, ¿eh? El residente se encarga de ejecutar la obra, de velar de manera permanente y directa por la buena ejecución técnica, económica y administrativa. También eso lo ve el residente, así como también el supervisor. La única diferencia es en que uno ejecuta y el otro controla. Nada más, que es el supervisor. Claro que más trabajos tiene pues el residente, evidentemente, ¿no? La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato y no tiene facultad de realizar modificaciones al mismo, ¿no? Como le manifestaba, el supervisor es la máxima autoridad en la obra, pero eso no quiere decir pues que él puede cambiar cualquier documento del expediente técnico, ni el contrato, modificar alguna cláusula del contrato, no puede. Pero siempre hay excepciones, ¿eh? Siempre hay excepciones. Por ejemplo, en el caso que el proyectista no responde, digamos, a las consultas que hizo el contratista a través del residente, se le envió al supervisor a la entidad y la entidad al proyectista y no ha respondido. Entonces, en ese escenario, la entidad dice, o de repente el proyectista está a 3 metros bajo tierra. Entonces, la entidad dice, bueno, ahora, ¿a quién le digo? Tiene 3 posibilidades en ese escenario. Asigno a ingeniero a la oficina técnica de la entidad, le asigno al supervisor o contrato a un externo, a otro proyectista, para que me resuelva ese problema, para que responda a la pregunta que está haciendo el contratista. Y evitar esto de la ampliación de plazo y el reconocimiento de los mayores gastos generales. Al toque nomás la entidad se pone mosca ahí, como se dice. Y como lo tiene a la mano al supervisor, le va a decir, pues supervisor, tú mismo eres, tú corrige ese documento. ¿Ya? Si es de especialidad, ya tendría que contratar pues a un consultor. Acá sí hay una novedad en supervisión de consultorías de obra. Dice la supervisión de los contratos de formulación y elaboración de expediente técnico. Esto ya para el caso de elaboración de expediente técnico o la formulación, ¿no? Acá van a haber 2 personajes también. Un jefe de supervisión y un jefe de elaboración de expediente técnico o formulación de expediente técnico. Entre jefes se van a ver ahí. Y también el medio de comunicación entre ambos va a ser el cuaderno de incidencia. Cuando se elabore el expediente técnico, también va a haber un supervisor y va a haber un cuaderno de incidencia. El jefe de supervisión tiene al menos la misma experiencia y calificación profesional establecida para el jefe de formulación o jefe de elaboración de expediente técnico. El supervisor no puede ser proyectista ni integrante del plantel técnico en un mismo proyecto, similar al supervisor de obra. Esto ya lo hemos visto. Y acá ya indica, como le manifestaba, las funciones específicas del supervisor. Lo que no dice en el reglamento, en el caso de las funciones específicas del contratista, entre paréntesis, del residente, no lo indica. Pero sí lo va a dar a conocer la entidad en el contrato que suscribe con el contratista. Emitir conformidad sobre el programa de ejecución y calendarios, revisar el plan de trabajo presentado por el contratista. Bueno, acá siempre también pregunta, ingeniero, ¿el plan de trabajo es igual al programa de ejecución? Le digo que no. El plan de trabajo es más amplio. El plan de trabajo está conformado por el objetivo, el alcance, el programa de ejecución, la parte financiera, ¿no? Los recursos. Esa es la gran diferencia. El programa de ejecución solamente es lo que está, digamos, relacionado al tiempo de ejecución de las actividades que forman parte del proyecto, del presupuesto, digamos. Verificar que cualquier información presentada por el contratista se ajusta al contrato bajo supervisión. Ordenar el retiro de su contratista, bueno, esto ya le hemos estado comentando de manera extraoficial, pero el reglamento, pues en el artículo 182, numeral 2, lo indica de manera detallada. Gestionar la calidad de la obra, pudiendo rechazar o ordenar el retiro de material o equipo, promover la calidad. Por ejemplo, yo supervisor, veo que están ingresando los volquetes con materiales agregados, por ejemplo,
y veo de manera visual que está contaminado, inmediatamente comunico al residente de manera verbal y simultáneamente lo estoy anotando en cuaderno de incidencia, que no descargue esos materiales, que no use esos materiales porque están contaminados, ¿no? Y el residente tiene la obligación de obedecer lo que le dice el supervisor. Él también lo va a ratificar, ¿no? Lo verifica efectivamente, está contaminado y llamará pues al proveedor. El proveedor me ha mandado pues materiales, digamos, que están contaminados, ¿no? Y el supervisor ya ha impedido que no voy a utilizar, que no puedo utilizar. Entonces me cambias ese material, ¿no? Probar, examinar y hacer ensayos con los equipos de equipamiento, sistemas y materiales antes de su incorporación. Bueno, todos los materiales, como le manifesté, tienen que ser sometidos a ensayo. Es la única forma de que el contratista demuestre a la entidad, es decir, al supervisor, que los materiales son de calidad. Están cumpliendo con las especificaciones técnicas del expediente. Suspender actividades o prestaciones que a su criterio no cumplan con las obligaciones establecidas. Y yo veo que el muro está desplomado, está asentando las 3 primeras hiladas o la cuarta hilada, inmediatamente le digo, pues el residente, tu operario, está haciendo mal su trabajo. No está utilizando las herramientas del escantillón, la plomada, el nivel o el escaniplo, ¿no? Y la Junta también igual, no está cumpliendo con lo que dicen las especificaciones técnicas. Está considerando una Junta de 2 o 3 centímetros. No, por lo tanto, paraliza esa actividad y demuélelo, pues, ¿no? Y vuelta a quedarle. Y ese trabajador no es operario, porque el operario no hace ese tipo de trabajo. Por lo tanto, no sé, lo hace pectoral, no sé, o tú me estás haciendo el avión, me estás dando oficial en vez de operario, ¿no? Le ordenaré el cambio del trabajador. O asimismo de su contratista. Rechazar o objetar los trabajos o prestaciones presentados por el contratista requiriendo la subsanación, ¿no? Es lo que le acabo de comentar. Realizar el monitoreo y control para evaluar el desempeño de la obra y consultoría de obra en términos de alcance, costo y tiempo. Elaborar el informe respecto a la liquidación del contrato de obra siempre que sea establecido en el contrato del supervisor. Efectivamente, el supervisor, como le digo, siempre debe estar hasta la liquidación porque es el que tiene que elaborar. Aparte del contratista que va a elaborar la liquidación. Y el supervisor está en la obligación de revisarlo, ¿no? Y acá ya también le hemos estado comentando el caso del cuaderno de incidencia, es el medio de comunicación entre ambos profesionales, ¿no? El cuaderno de obra es digital y es físico. Y acá viene también otra consulta, ¿no? El residente debe anotar todos los días en el cuaderno de incidencia. Y uno dice sí y otro dice no. En el caso de obra por prevención de heridas, sí lo dice el reglamento, ¿no? La directiva, perdón, la 017 dice que el residente debe anotar todos los días en el cuaderno de obra, ¿no? Le dice cuaderno de obra. En horas por contratar le denomina, como dice el reglamento, cuaderno de incidencia. Acá dice lo mismo, ¿eh? Pero no de manera detallada. Miren lo que dice acá. Vamos a leer. El cuaderno de incidencia forma parte de la Pladicom y es un medio digital a través del cual se registran las anotaciones, los principales hechos, ya no le llama hechos relevantes, los principales hechos que ocurren durante la ejecución de la obra, las aprobaciones o partidas a realizarse. La pregunta es, ¿qué documento del expediente técnico le indica al residente las partidas que debe realizar de manera frecuente? Por no decir todos los días. El programa de ejecución. El programa de ejecución le indica que todos los días tienen que ejecutar actividades o partidas. Como consecuencia de eso, tiene que anotar todos los días en el cuaderno de incidencia. Ahí está. No lo dice claramente, pero ahí lo está indicando, ¿no? Y además, no es decir sino y partidas a realizarse, porque todos los días se están ejecutando actividades, tal como dice el programa de ejecución. ¿Ya? Las anotaciones del cuaderno de incidencia se usan como sustento para las modificaciones contractuales, según corresponde. Acá hay otra incoherencia. Cuando vean en la segunda sesión de, digamos, las ampliaciones de plazo,
en el artículo pertinente, dice pues que se puede anotar el inicio y el fin de la causal en el cuaderno de incidencia. Entonces, esa palabra puede no es una obligación, es una posibilidad, es algo facultativo, ¿no? Es otra incoherencia. Y acá dice, las anotaciones del cuaderno de incidencia se usan como sustento para las modificaciones contractuales. En el reglamento anterior indicaba en el caso de la ampliación de plazo que el residente anote en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la causal. Acá dice, puede anotar en el cuaderno de incidencia el inicio y el fin de la causal. O sea, él quiere decir que no es una obligación. Y eso no está bien. Por eso digo, hay muchas incoherencias en este nuevo reglamento. En caso del sistema de entrega incluye el componente de elaboración de expediente técnico, el cuaderno de incidencia se apertura al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Como le manifestaba, cuando se elabora el expediente técnico en el sistema de entrega de diseño y construcción, se va a aperturar también un cuaderno de incidencia para la elaboración del expediente técnico. Va a ser el medio de comunicación entre ambos profesionales, el residente, perdón, el jefe de supervisión y el jefe de elaboración del expediente técnico. ¿Y cuándo se apertura? Al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Y en el caso de obras, dice, en el caso del componente de ejecución de obras o solo construcción, el cuaderno de incidencia se apertura en la fecha de entrega del terreno y se cierra con la anotación de la redacción de la obra. ¿Quién lo cierra? El supervisor o inspector. ¿Quién abre el cuaderno de obra? El contratista, entre paréntesis, el residente. ¿Quién lo cierra? Repito, el supervisor o el inspector. El OS emite mediante directiva las disposiciones sobre la operatividad en la PLAICOP del uso del cuaderno de incidencia y señala los casos excepcionales en lo que se permite el uso del cuaderno de incidencia físico. Y ahí también algo que no está bien detallado. Esperemos que lo indique en la directiva que va a emitir la oficina de IGA. Si es cuaderno de obra físico, se debe de indicar o debe aparecer en blanco y negro el caso de las penalidades, cuando el supervisor no puede anotar en el cuaderno de incidencia. Es decir, el residente ha ocultado el cuaderno de incidencia o su personal que impide que el supervisor realice las anotaciones. No indica. Esperemos qué dirá pues, esa directiva que va a emitir la oficina de IGA. Porque el reglamento anterior indicaba por cada día que el supervisor no podía anotar en el cuaderno de obra, porque el residente lo había escondido o su personal, se le aplicaba una penalidad de 5 por 1000 del monto de la valorización. Por cada día que el supervisor no puede anotar en el cuaderno de incidencia. Creo que con esto hemos terminado y nos vamos a la ronda de preguntas. Bueno, he hecho un resumen para poder cumplir con el tiempo, ¿ya? Ahí tenía otro documento, video, pero el tiempo es un poquito tirano. Y nos vamos a limitar a contestar la pregunta por parte de usted. Muy bien, los escucho, a ver. Ahí creo que hay preguntas acá, voy a ver en el... no, todavía no, están presentando ahí el certificado, es decir, el link. Los escucho, señores. ¿Alguna consulta que quieran realizar en relación al tema que hemos tratado? La función del residente supervisor. A ver, acá dice la consulta, ¿en qué plazo tiene el residente para entregar los calendarios actualizados y el plan de trabajo? En el caso de los calendarios actualizados, por ejemplo, de los calendarios acelerados, cuando el avance de la obra está por debajo del 80%, como dice el reglamento, tiene 7 días para poder presentar esa documentación. En relación al plan de trabajo, no lo dice el reglamento, solamente como hemos leído, debe presentar el contratista el plan de trabajo para que lo revise el supervisor. Una consulta con respecto al rendimiento. ¿Qué métodos podría recomendar para medir el rendimiento del personal obrero? Medición mediante
ratios, me comentaron. Fíjese, el único documento que usted va a hacer uso son los análisis de costos. Ahí aparece el rendimiento de cada cuadrilla. Son rendimientos mínimos que debe de realizar el operario, según sea el caso de la actividad que se va a ejecutar, como puede ser el peón, en el caso, por ejemplo, de las excavaciones. Son los rendimientos mínimos que debe de rendir el personal, llámese el peón como el operario. Leer nada más los análisis de costo, ahí está. Cada análisis de costo le indica la cuadrilla y le indica el rendimiento. Bueno, claro que también hay software, que eso usted lo puede llevar al project, ¿no? Bueno, ya le respondí los análisis de costo y creo que acá tengo, a ver, voy a ver. Ya, por ejemplo acá. Está viendo el Excel, ¿no? Mire, ve a la pregunta que estaba haciendo un colega. Cualquiera de ellos, por ejemplo acá, esta actividad, ya vamos en un caso específico de excavación, ahí está. Acá dice que el peón le debe rendir 4 metros cúbicos por día, mínimo. Sabemos que estos rendimientos que aparecen en los análisis de costo son rendimientos mínimos. El trabajador rinde más. Cuando usted le da, por ejemplo, el caso de excavación, le dice al peón, te voy a dar una tarea de los 4 cubos, por decirle algo. El trabajador inmediatamente comienza a hacer su trabajo y termina el rendimiento a la 1 de la tarde. Como ya terminó su jornada, terminó su rendimiento, terminó su tarea, se va. Porque ya cumplió con su rendimiento. Se quiere decir que a la 1 de la tarde ya cumplió con su trabajo. Se puede retirar. Lamentablemente acá en nuestro medio se tiene muy engreído a los trabajadores de construcción civil. Usted sabe que en el caso del Ecotraction, el trabajo productivo, por ejemplo, acá en el Perú, estamos en un 28%. En Chile, el trabajo productivo está más o menos el 36%. En Argentina está en el 50%. Miren la diferencia de Perú con Argentina, por no decirle Chile. O sea que nosotros tenemos a los trabajadores de construcción civil más relajados, en otras palabras. Pero sin embargo, si usted controla, aplica el Lean, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ese trabajo no contributorio que está generando pérdidas, el residente apunta a ese trabajo no contributorio, comienza a controlar a su gente, ¿no? Y el trabajo productivo va a comenzar a incrementarse. El trabajador le va a rendir más de los 4 cubos. Solamente hay que controlar al trabajador. Esa es la clave. Y el análisis de costo es uno de los documentos que le va a servir para poder controlar. Pero le va a decir, no quiero nada de conversación, no quiero que nadie me converse, no quiero que nadie esté yendo y viniendo sin llevar material. Por ejemplo, están asentando ladrillo. Yo le digo al peón, mira, peón, cuando ves que la batea ya se está terminando, ya tú debes estar mezclando cemento con la arena gruesa. No quiero verte a distraerlo al operario. Si se está acabando su agua de la lata, inmediatamente llénalo. Se está terminando el ladrillo, inmediatamente llévale. Él quiere cortar el ladrillo, tú mismo eres, agarra la picota y comienza a cortar. Y lo va seleccionando. No quiero desperdicios. Si lo selecciona, el operario va a agarrar ya los ladrillos que ya están partidos, va a buscar y lo va a meter ahí para completar. Porque siempre se está retaseando los ladrillos. Entonces, si usted apunta a eso, los desperdicios en primer lugar van a disminuir. El trabajo no contributorio que está generando pérdida va a comenzar a disminuir. No lo va a hacer desaparecer, imposible que desaparezca, pero sí lo va a minimizar. De esa manera, el trabajo contributorio se va a incrementar. ¿Ya? Solamente hay que saber interpretar los documentos del expediente técnico, nada más. Buenas noches, una consulta. Cuando hay observaciones en el expediente técnico y el que lo ha elaborado es la contratista, estamos hablando de diseño y construcción, ya. Es decir, modalidad de ejecución y diseño.
diseño y construcción, no es modalidad de ejecución, sino sistema de entrega. Así le denomina este nuevo reglamento, diseño y construcción. ¿Quién es el que decide el final sobre estas observaciones? ¿El mismo contratista? No, pues, a ver, acá hay dos componentes. Un componente de diseño, de elaboración de expediente técnico, y el otro componente de ejecución de la obra. Cuando este contratista elabora el expediente técnico, la entidad va a tener un supervisor de expediente técnico, va a haber un cuaderno de incidencia, y ahí le va a estar encontrando las observaciones. Muy bien, cuando ya esté en la etapa de ejecución, hay un supervisor, va a haber revisión del expediente técnico, y también el supervisor va a leer de manera diligente y luego presentar un informe de los posibles errores que pueda tener el expediente técnico. La única diferencia es que hay dos componentes, uno es de diseño y el otro es de construcción. ¿Ya? Y no solamente el supervisor de expediente técnico, sino también la entidad puede hacer las observaciones. Es en la parte de elaboración del expediente técnico. En la etapa de ejecución también el supervisor de obra puede hacer las observaciones.